Vamos a conversar sobre Sí. sobre la región. Habíamos pedido a Ramiro Escobar hablar sobre lo que está pasando entre nuestros vecinos, ¿no es cierto?, que han tenido que sufrir lo mismo que nosotros en materia de pandemia y de crisis económica, pero que enfrentan procesos electorales también y enfrentan procesos políticos tan complicados como los nuestros, para ver cómo están saliendo de sus propias crisis. Colombia en una crisis de violencia muy dramática, que se inicia con un proyecto de ley para modificar el sistema tributario, incrementando tributos, y por el otro lado, Chile, con un proceso que se inició en realidad en octubre del 2019, con una enorme violencia en las calles, que termina con la convocatoria a una asamblea constituyente y el triunfo de la izquierda y la centroizquierda en las elecciones del domingo pasado, Hola. donde también efectivamente hay cambios Sí. importantes. Muchas gracias por Hola. estar con nosotros esta mañana. Y queríamos empezar hablando del panorama regional, que se parece al nuestro, en pandemia, en crisis económica y en procesos políticos complejos, algunos mejor canalizados que otros. Para una persona en el Perú, a la cual hay que explicarle qué está pasando en Colombia en este momento, ¿cuál es la situación colombiana? Lo que ha ocurrido en Colombia es que se ha producido un estallido social hace algunas semanas debido a una reforma tributaria que ya fue retirada, ¿no? Entonces, este es el típico caso en el cual no hay que entender, como ocurrió en Chile, que el problema es la reforma tributaria, así como en Chile no había que entender que el problema era el alza de pasaje. La reforma tributaria en Colombia y el alza de pasajes en Chile son los detonantes de una situación más compleja, como ha señalado, que está muy marcada por la desigualdad social, que es un elemento, un ingrediente penoso en América Latina. América Latina es uno de los continentes más desiguales del mundo. Entre los 10 países más desiguales, hay 8 que son latinoamericanos, entre ellos Colombia y Chile. Eso no significa, por ejemplo, que en Chile la gente sea muy pobre, pero la diferencia entre el más pobre y el más rico es muy grande. En Colombia es peor. En Colombia, yo he estado ahí varias veces, por ejemplo, solo en Bogotá, únicamente en Bogotá, Rosa María, hay 7 estratos sociales. El 1 es el más bajo y el 7 es el más alto, y entonces la diferencia es abismal. Entonces, eso es el telón de fondo, pero han convergido algunos problemas más específicos. Uno, la brutalidad policial, ¿no?, ejercida en varios episodios, no solo en esta revuelta o en esta protesta, sino el año pasado, cuando incluso murió un joven por los golpes de la policía, quedó mal y luego murió, y después hubo protestas y también hubo muertos. Lo otro es la falta de implementación seria, eficaz del proceso de paz. No es que no esté marchando, pero se le atribuye al presidente Duque un poco compromiso con eso, porque Álvaro Uribe, que es su mentor, nunca fue un devoto del proceso de paz. Súmale a eso una serie de reclamos de otra índole, como falta de inversión en educación, la desigualdad en general, los suegros muy magros, y esa sensación tan característica de nuestra región de que el gobernante no descifra a la sociedad. Manda la represión, se sientan a conversar, parece un diálogo de sordos, no, ya han conversado como 2 o 3 veces, pero la gente no se allana porque siente que Iván Duque no está respondiendo a sus expectativas. Pero planteas tú los temas, ¿cuáles son las salidas posibles que plantea la calle y las que plantea el gobierno en el caso de Colombia? Bueno, en la calle hay desde que renuncie Duque, que me parece una posición inviable, porque si él renunciara, subiría a Marta Lucía Ramírez, que es la vicepresidenta y sería el mismo gobierno y es el mismo talante político, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, se modifique la estructura de la policía, ¿no? Esa sería una demanda, ¿no? O sea, que se reinvente, que se recree la policía, porque es una policía militarizada, está acusada de cometer muchos abusos. Otra medida que podría tomar el presidente Duque es decidir comprometerse mucho más claramente con el proceso de paz. Hay un problema de concepción.
Álvaro Uribe siempre estuvo en desacuerdo, siempre estuvo por el no a la aprobación del proceso de paz. Y Duque es su delfín. Entonces, él, durante el gobierno, no se puede decir que no hizo nada, pero, por ejemplo, ¿no? Han muerto decenas de líderes sociales en Colombia a causa de la falta de seguridad en lo que se llama jurisdicciones de la paz, donde están los guerrilleros, ya que la violencia ha vuelto a crecer en general. Entonces, haría bien el gobierno en anunciar medidas, no sé si radicales, pero contundentes, para decir, miren, estamos más claramente con el proceso de paz. Y lo otro son reclamos típicos que, por ejemplo, Piñera atendió en Chile, ¿no? Subir sueldos, más inversión en educación. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer dentro de cierto margen. A mí me da la impresión, Rosa María, que el Duque se siente muy dependiente de Uribe, y no me lo explico porque el Duque tiene un techo político mucho más grande, bastante joven. Entonces podría tener un margen de juego propio, incluso sin pelearse tanto con Uribe, si quiere tener futuro político, pero eso no está claro, ¿no? Lo considera un presidente débil, títere de Uribe, etcétera, y entonces creo que ahí tiene que tomar una decisión importante en los próximos días. ¿Qué peso tienen en estos estallidos de violencia remanentes justamente de fuerzas contestatarias al Estado, que si bien se rindieron, puede ser que no hayan terminado de rendirse? ¿Qué peso tiene eso? Bueno, eso sin duda gravita, ¿no? Porque una parte de la FARC, yo recuerdo haber entrevistado a un comandante de la FARC en La Habana y a los negociadores en Bogotá, los negociadores del Estado. Y recuerdo que el comandante que entrevisté en La Habana cuando se estaba negociando la paz me dijo que puede ser que algunos compañeros, me dijo, no entren al acuerdo. Eso siempre estaba dentro de lo posible. Incluso cuando ya se firmó el acuerdo, algunos se salieron, ¿no? Entonces, es posible que algunos de ellos estén activos en esta protesta. Es posible también que miembros del ELN, es posible también que paramilitares. En Medellín ha habido gente armada, civil, disparando contra los manifestantes. Sin embargo, tan nuevamente es una situación en la que los gobernantes, incluso analistas políticos, ¿no?, deberían tener calma al totalizar la protesta y decir, oh, son terroristas, bandidos, como se le dice en Colombia. No es así. No es así. Es cierto que esos ingredientes pueden estar en la protesta, pero la gran mayoría, como ocurrió en Chile, está protestando de manera legítima y pacífica. Ahora, esta policía militarizada es también una herencia de justamente los años de violencia que sacudieron por el narcotráfico y por la FARC a Colombia. Y esta herencia no se reformó aparentemente, esa es la queja, es una policía heredada que al ser militarizada no tiene el respeto básico por el ciudadano, los derechos humanos, etcétera, sino que ve al ciudadano como un enemigo militar. Esto es parte del debate ahora. ¿Se va a proponer una reforma de la policía? Sí, es una de las cosas que está en discusión, ¿no? Yo recuerdo que cuando hablaba con los militares colombianos acá en Lima, en Bogotá, en este trabajo que hice para la República, para esta cobertura, hay algo que tú distingues, por ejemplo, en el lenguaje militar y policial, ¿no? Que mientras el gobierno de Juan Manuel Santos, es una cosa increíble, ¿no?, llamaba a los mismos de la FARC guerrilleros, ellos lo llamaban bandidos. Lo que revela un tipo de concepción, ¿no? O sea, para mí ese señor no tiene una voz, es un bandido simplemente. Entonces, por ejemplo, cambiar esa mentalidad, tener otra formación, hacer que entiendan que el ciudadano o el que protesta no es un enemigo per se, y que no todos los que están protestando son bandidos, entre comillas. Sin duda hay vándalos, sin duda hay gente que aprovecha esa circunstancia. Una cosa repudiable que ocurrió durante los días de protesta fue que atacaron una ambulancia, por ejemplo, y me parece que se murió un niño, ¿no? Entonces, eso es absolutamente inaceptable, ¿no? Pero la policía debería tener una formación que tienda a la posibilidad de distinguir, ¿no?, quién está protestando legítimamente y quién puede ser alguien que está delinquiendo. Y algo más, Rosa María, que ha sido una cosa horrenda en Colombia, que ha habido frases cargadas de violencia de género de la policía, incluso acusaciones de abuso sexual, ¿no? Incluso eso está en el menú de protesta contra la actuación de la policía, ¿no? Hay un audio que circuló, no sé si lo escuchaste, ¿no?, que hablaban, se referían mismo a los términos a las chicas que protestaban. Hay denuncias de abuso policial y hay una chica que incluso se ha suicidado luego de que presuntamente, o tal vez más que presuntamente, fue abusada por un policía. Entonces,
ojo con eso, ¿no? Eso es algo que atiza la hoguera. Exactamente. ¿Qué tan caliente está la olla de presión todavía en Colombia? ¿Está comenzando a enfriar o tú crees que todavía hay tiempo para que crezca más? Mira, hay un problema acá que creo que fue también visible en Chile y ha sido visible en otras partes cuando pasan estas cosas, ¿no? Y es que lo que pasa es que hay un momento en que tú puedes apagar la mecha. Hay un momento, y ese momento creo que lo ha desperdiciado el presidente. Todavía se puede hacer, ¿ya? Las protestas ahora han bajado de intensidad, por unos días bajaron, pero ayer, por ejemplo, volvieron a subir. Y después de cada reunión entre el Comité de Paro y el presidente Duque no sale humo blanco. Entonces, lo posible y lo triste, digo yo, porque hay una pandemia incluso más fuerte que la de acá en Colombia, con más muertos, ¿no? Es que mientras no haya concesiones de parte del gobierno, nuevamente, más o menos como las que hizo Piñera en Chile, y mira lo que ha pasado, ahora está en una constituyente, esto no creo que pare tan fácilmente, con el ingrediente de que, como hablamos hace un momento, hay algunos miembros ex miembros de la FARC o del ELN o de los grupos paramilitares que no están interesados en que haya paz, no están interesados en que esto se revuelva más. Y con eso hay que tener mucho cuidado, los propios manifestantes lo saben, tratan de evitarlo, pero si del lado de la policía o del gobierno dicen que todos son bandidos o todos son lo mismo, estamos en un gran problema, ¿no? Ahora, vamos a Chile, dejamos a Colombia en esta situación caliente y vamos a Chile a una situación enfriada porque encontró un cauce democrático. Una asamblea constituyente que revierte un ánimo de protesta, si se quiere, pero que no sabemos a dónde conduce todavía. ¿Cómo evaluar lo que ha pasado desde octubre del 2019, pandemia de por medio, proceso electoral de por medio, y lo que estamos teniendo hoy en Chile? ¿Las cosas se han encauzado correctamente o si el resultado de esta asamblea constituyente no es satisfactorio, puede volver a explotar la sociedad chilena? Mira, yo creo que las cosas se han causado como era esperable, ¿no? ¿Por qué se produce la crisis? Hay una protesta por el alto pasaje, se levanta una ola imparable que incluso, ojo, ocasiona 34 muertos y mucha gente que pierde un ojo o pierde la vista, ¿no? Y lo que tú veías en el momento de las protestas era que ningún partido político era el protagonista. Era una suerte de levantamiento popular. Y lo que tienes ahora en la constituyente es eso. La mayoría de los que han sido elegidos son independientes. Pero ojo, son independientes que quieren el cambio social. Es decir, no son adscritos a un partido de izquierda o centro-izquierda, que son los otros que tienen una votación importante, mientras la derecha ha quedado reducida y sin margen de juego porque no tiene ni siquiera un tercio para vetar artículos constitucionales. Pero lo que tienes es un gran bloque conformado por la izquierda clásica, digamos, tradicional, por una nueva izquierda donde está el Frente Amplio del Partido Comunista, que ha ganado la Comuna de Santiago, una cosa inusitada, y tienes la mayoría de constituyentes, de asambleístas, pertenecientes al grupo que se llama Independientes. Pero ese grupo independiente en buena medida representa a la gente que salió a protestar y que evidentemente quiere cambio social. Ahora, ¿cómo va a ser ese cambio social? Ese cambio constitucional va a ser algo que van a tener que discutir por un año. Pueden cambiar varias cosas. Yo no creo que sean tan suicidas como para arruinar, digamos, la estabilidad económica que en medio de toda la desigualdad, que es otro de los grandes problemas de Chile, como veíamos, se ha mantenido. Pero sí creo que va a haber sustanciales cambios en materia de derechos de la mujer, de derechos de la comunidad LGTBI y de derechos de los pueblos indígenas que ahora tienen 17 escaños en la Asamblea. Ahora, ¿tú crees que Chile, que tenía una mayor estabilidad política que el Perú, está atravesando su propia crisis de los partidos políticos, como la tenemos aquí desde hace 2 décadas? ¿Es eso lo que estamos viendo, una crisis de estos grandes conglomerados políticos que eran la Concertación contra los conglomerados de derecha? ¿Es eso lo que estamos viendo? Sí, claro. Y eso se está viendo no ahora, ya venía desde la elección anterior, desde la elección presidencial anterior. Recuerdas que aparecieron el Partido Comunista, el Frente Amplio, partidos progresistas, digamos, de clases medias, ¿no? Que probablemente son propios de una sociedad que tiene cierta estabilidad económica y social y que ya reclaman otras cosas, ¿no?
ya no reclaman solamente una cuestión económica, también, por supuesto, porque la desigualdad en Chile es muy alta, pero reclaman más derechos, reclaman que se les respete más a las mujeres, reclaman que se luche más contra la violencia de género, reclaman la presencia de los pueblos indígenas, reclaman los derechos de la comunidad LGTBI. Entonces, si hay una crisis de partidos, porque, por ejemplo, el único partido que ha salido más o menos vivo de esta elección, no es que todos estén muertos, o sea, tienen asambleístas y han ganado algunas comunas, ¿no? Pero el único que ha salido más o menos parado es el Partido Socialista. Pero el partido, o sea, el conglomerado de partidos de derecha, la UDI, Renovación Nacional, han quedado casi por los suelos, ¿no? La Democracia Cristiana también, ¿no? Y curiosamente el partido que ha levantado mucho, que es un partido tradicional, pero que está, digamos, forma parte de una izquierda como no tan clásica, que no era la que normalmente ganaba, el Partido Comunista, lo tiene la Comunidad de Santiago, y probablemente tenga un candidato presidencial fuerte, que es Jadue, ¿no? Si es que se confirma su candidatura. Entonces, claro, lo que estamos viendo son tal vez unos dolores de parto del nacimiento de una clase política muy diferente a la que Chile tuvo después de Pinochet. O sea, la transición de Pinochet a la democracia es lo que ha vivido Chile y ahora nace probablemente un nuevo sistema que no conocemos, pero con otros protagonistas, otros conglomerados políticos, otras asociaciones. ¿Es eso lo que estamos viendo? Claro, eso es lo que estamos viendo, y no es que los partidos anteriores vayan a desaparecer. Yo creo que hizo bien el presidente Piñera, es un gesto que normalmente los presidentes no tienen, que el día de las elecciones, cuando ellos tienen los resultados, reconoce, pues dicen, no hemos sintonizado con la gente. Entonces es una profunda pregunta que tienen que hacer en los partidos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda, porque la concertación por partidos por la democracia que gobernó Chile varios años también fue golpeada en esa elección. Claro. Tienen que reconocer que tienen que reinventarse, pues, ¿no? Tienen que reinventarse, recrearse, cambiar sus cables de vínculos con la población, no permanecer como es clásico en América Latina y en el mundo, una especie de mundillo, de cápsula que no les permite entender lo que pasa socialmente, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que fue impresionante, ¿no? En las protestas, hay un día en que sale un senador de la Democracia Cristiana, los días que eran las protestas eran más terribles, ¿no? Macías sale del Parlamento y dice, llegó la hora de la justicia social en Chile. Y yo dice, es impresionante, ese tipo recién se da cuenta, es un reclamo que venía hasta años atrás. Llegó la hora de la justicia social, por Dios. Pero si eso era algo que estaba en la atmósfera, y no es que los chilenos vivieran re mal. O sea, el pobre chileno no es tan pobre como el pobre haitiano o peruano. Pero la desigualdad es algo que hiere, ¿no? Que hiere, que cansa. La clase media chilena, con tarjeta de crédito, con posibilidades de consumir, pero así como subía, podía caerse. Entonces, eso es algo que agota a la población, y entonces ahora se está cayendo una forma de vivir, no solo un modelo, diría yo, y se está cayendo también el legado de Pinochet. Claro. Ahora, era difícil de entender, no la protesta, que se entendía perfectamente, sino, por ejemplo, el incendio de los establecimientos comerciales, ¿no? Como símbolo, no sé, del hambre o de la prosperidad, no sé muy bien. Quemar comida es algo que no se hace en Latinoamérica, ¿no? Se saquea un poco, pero incendiar comida, y se incendiaron más de 300 establecimientos comerciales. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué explicación sociológica hay a ese fenómeno? Sí, yo no soy sociólogo, pero me parece que cuando se desata una protesta de esta magnitud, hay diversas intensidades en la marea ciudadana. Y hay un sector que obviamente llega a tener mucha furia. Y en Chile además hay un sector anarquista importante, ¿no? Un sector anarquista que incluso ha sido acusado de poner bombas. Entonces, las explicaciones de este tipo de actos iban por ahí. Probablemente los anarquistas o sectores muy extremistas, probablemente de izquierda, que perpetraron estos actos. O simplemente gente que aprovecha, digamos, el caos para saquear, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una protesta en Iquitos contra Tihuinza y pasó eso, ¿no? O sea, hay gente que protestaba, pero gente que aprovechó para saquear. Y eso puede ocurrir en medio de una marea ciudadana de esta magnitud, y es lo que también los gobiernos deben prever. Lo mejor en esto es la vacuna preventiva, es vacunarse antes, para que no te agarre un cuadro fuerte de protesta ciudadana. Parece una metáfora pandémica, ¿no? Así es. Si no, claro. Ahora, la pandemia
es un elemento, no en Chile del 2019, evidentemente, sino en el Chile posterior, pero sí en Colombia, sí en noviembre del 2020 en el Perú, un elemento que debería disuadir de protestar, pero sin embargo no es así. Baja la ola y la gente quiere salir a protestar. ¿Cómo se explica esto? Y no fue un disuasivo tampoco en los Estados Unidos, ¿no es cierto? En el verano del hemisferio norte del año pasado. Entonces, la pandemia no es un freno a la protesta social. ¿Cómo explicarnos esto que sucede en la región? Mira, lo que pasa es que en determinadas sociedades como la colombiana, yo he podido recorrer Bogotá en bicicleta para un reportaje durante varios kilómetros y llegué a los sitios más pobres y más ricos. Entonces, me acuerdo haber llegado a un barrio donde hay una precariedad tan espantosa que es imposible describir. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de esas personas y entendemos que para ellos no hay mucha diferencia entre el riesgo de contagiarse y protestar para que su vida mejore, es entendible o más entendible que salir a la calle sea para ellos una opción. Y es lo mismo que ocurrió acá en Perú en el 2019, aunque la protesta acá en Perú fue más de clase media, pero en Colombia es clarísimo que hay personas que juzgan que para ellos la opción de salir a protestar es libre. Incluso personas de clase media, como los estudiantes, que pueden decir, bueno, me puedo contagiar, pero yo quiero tener un mejor futuro, quiero tener una mejor educación, quiero que la universidad no me cueste tanto. Entonces, hay un riesgo sopesado que a veces cuando nosotros vivimos en medio de cierta comodidad, probablemente no entendemos bien, pero que cuando uno se pone en el lugar de las personas, sí lo entiende, ¿no? Y entiende que sí es una opción protestar a pesar de ese enorme reto. Me quedan pocos minutos, no quiero dejar de hablar de Bolivia y Ecuador, nuestros otros vecinos. Ecuador con nuevo gobierno, Bolivia también, que emergen de procesos electorales pandémicos también, igual que el nuestro, con signos muy diferentes. Empecemos por Ecuador. Retos para el presidente que entra en una situación económica, crítica y también, pandémica. Bueno, el triunfo de Guillermo Lasso fue un poco sorprendente porque se apostaba al triunfo de Andrés Arauz, el candidato correísta, pero esto permite hacer una puntada política importante. Esto le demuestra a ciertos núcleos de izquierda en América Latina, concretamente el correísmo, o podría ser el chavismo, que cuando se enquistan en el poder pierden el cable ciudadano, ¿no? ¿Por qué la gente no votó por Arauz? Porque tenía un recuerdo autoritario de Correa. Y había otro candidato, que era Yacu Pérez, que era una izquierda más indigenista y que muy probablemente si pasaba le iba a ganar a Lasso, ¿no? Entonces, finalmente, ¿por qué pierde? Porque hasta parece que los partidarios de Pérez votaron por Lasso para evitar al correísmo que les recordaba un proceso autoritario que tuvo logros, pero un costo también autoritario importante. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer Guillermo Lasso? Primero, creo que no tendría que pasar de la noche al día, ¿no? Porque, claro, si él trata de hacer un gobierno ultraliberal, digamos, ¿no? Y no atiende las demandas de la población, por ejemplo, los indígenas, que lo han apoyado en parte, ¿no? Si además no se compromete a fondo con la lucha contra la pandemia y no establece medidas que amengüen la crisis sanitaria, y si por ejemplo, y esto es importante porque es miembro del Opus Dei, ¿no? Si él no pone a un lado sus convicciones religiosas y trata de promover una agenda conservadora en el país, puede empezar a tener problemas. Espero que tengan claridad de este tipo. Cualquiera puede tener su fe, su adhesión a cualquier corriente religiosa, pero es importante saber que él es un jefe de Estado y no es un miembro de una congregación, ¿no? Entonces, creo que puede tener un gobierno estable si es que atiende estas demandas que están ahí muriendo, además. Ojo. ¿Y en Bolivia? Bueno, en Bolivia lo que ha pasado es que ha ganado el MAS nuevamente después de todas las turbulencias que hubo, pero ha perdido una elección regional hace poco, lo que quiere decir que tampoco tiene todo el viento a favor. Y nuevamente Luis Arce, que ojo, fue el ministro de Economía exitoso de Morales durante 14 años, alguien que mantuvo la macroeconomía a pesar del perfil político de Morales, cosa que demuestra que un gobierno de este tipo puede hacer eso, ¿no? Entonces, creo que Luis Arce haría bien, y ya lo está haciendo de cierto modo, tomar cierta distancia de Evo Morales, que no deja de ser siempre un personaje conflictivo, ¿no? A pesar que tiene mucho apoyo entre la población boliviana, ¿no?
y tratar de interpretar ese mensaje que le han mandado con las elecciones recientes regionales para saber que tampoco tiene todo a su favor. Y esto es algo que me parece importante comentar, Rosa María, y es que en América Latina debemos aprender a convivir políticamente, debemos aprender a respetar resultados, debemos aprender a, incluso luego de que se produzca una elección, no creer que la persona que llega tiene todo a su favor, todo el poder, y va a ningunear a la otra parte y a las minorías o a los que no votaron por él. Entonces, creo que la alternancia es importante porque permite la convivencia y permite que los desbordes sociales que estamos comentando se produzcan y adquieran una intensidad inusitada, ¿no? Así es. No, los políticos deberían aprender que son inquilinos siempre precarios, ¿no? Y que es un baile de sillas, ¿no? Se apaga la música, te toca sentarte, pero a veces te quedas sin silla. Y después puedes volver a jugar, ¿no? Cada cierto tiempo y vuelves a vivir y te toca la silla. Pero es un baile de sillas al final de cuentas, donde todos se van a sentar en algún momento y hay que aceptar eso. Excepto, bueno, claro, aquellos que no quieren la forma democrática de gobierno, que también en América Latina nos ha pasado muchas veces, ¿no? Todos los militarismos, los caudillos, en fin, golpes de Estado, todo lo que ha habido controvertido frente a la democracia. Abel, no sé si hay alguna pregunta del público, por favor, para nuestro invitado esta mañana, que nos ha dado, hemos hecho, como se dice, grandes pinceladas regionales. Sí, Rosa María, acá tenemos alguna pregunta de nuestros amables oyentes. Dice, si podría el invitado referirse acerca de lo que sucede en Argentina, o sea, la corrupción y el hundimiento económico, también acerca de lo que está sucediendo en España, está ocurriendo una invasión migratoria. Bueno, respecto a esos temas, si te puedo referir, Ramiro. Primero. Bueno, a ver, en Argentina el gobierno de Fernández llega con bastante expectativa, ¿no? Se encuentra con una crisis sanitaria que los borra, a pesar de que, fíjate amigos, que en Argentina no ocurre como en el Perú, que hay, donde hay déficit de camas UCI. En Argentina hay déficit de camas UCI. El sistema de salud era más fuerte, es más fuerte. Pero, de todas maneras, la pandemia rebasó a Alberto Fernández y creo que su esquema económico estaba previsto para funcionar sin pandemia. Entonces, cuando cae la pandemia, se le complica la vida. Y entonces él, que creo que quería demostrar la diferencia entre Macri, que tuvo una gestión económica desastrosa, no tan desastrosa como Venezuela, por supuesto, pero desastrosa para los parámetros argentinos, él que tenía que demostrar la diferencia no le está demostrando. Se puede explicar eso en parte por la crisis pandémica, ¿no? Pero también por errores de él, al no tener en cuenta una serie de variables que tienen que ver, por ejemplo, con las importaciones, cómo regula el ciclo económico, y eso es algo que ojalá pueda resolver en los próximos años. Todavía tiene un techo de gobierno importante, pero hay, ojo, elecciones de medio término en Argentina dentro de poco. En el mitad del periodo hay elecciones, se renueva al Parlamento, cosa que no existe en el Perú, y ahí puede recibir un mensaje que de pronto es parecido al que ha recibido Pedro Sánchez en España desde la Comunidad de Madrid. Rápidamente, para referirme a España, yo vi ahora en El País, mi diario, también escribo una imagen conmovedora, ¿no? De un guardia civil salvando un niño en el Mediterráneo, ¿no? Estaba a punto de ahogarse, y luego también una cooperante abrazando a alguien que había llevado las cosas. ¿Por qué se produce esta crisis migratoria entre Marruecos y España? Rápidamente, ¿no? Lo que ocurre es que España tiene dos ciudades autónomas que están prácticamente en territorio marroquí, Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son como enclaves dentro del territorio marroquí, pero pertenecen a España. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El jefe del Frente Polisario, que es el jefe el presidente de la República Árabe Saharaui, que está ahora sentada en parte de lo que era el zar español y que tiene disputas con Marruecos por ese territorio, tiene COVID. Entonces, ¿qué pasa? No había dónde atenderlo en la República Árabe Saharaui, yo estaba allá y los hospitales son muy precarios, entonces busca dónde irse y en España lo reciben por razones humanitarias, cosa que yo en realidad celebro, acepto, porque es una persona que tiene riesgo. Pero, ojo, eso malquista a España con Marruecos. ¿Por qué? Porque para Marruecos ese problema no existe.
Así es, esa república no existe para Marruecos. Claro, digamos, la República de Saharaui no es aceptada por Marruecos, la disputa por el Sahara español o Sahara occidental no existe, entonces al España darle acogida al presidente de la República de Saharaui se mete en un problema con Marruecos. Marruecos deliberadamente hace floja la seguridad en las fronteras y ahí se produce la ola migratoria. Entonces, creo que habría que tener una calma política suficiente como para saber que lo humanitario tiene que estar por encima de la crisis política. El señor presidente de la República de Saharaui tiene también demandas en la propia España, porque es un presidente autoritario, y la ministra de Exteriores ha dicho tiene que responder, y por supuesto se le tiene que dar asistencia por la enfermedad que tiene. Pero me parece que es no respetar los derechos de la gente, abrir deliberadamente, pero desguarnecer una frontera para que se produzca esto, y eso sí puede ocasionar los tristes episodios que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay ahí creo que un déficit que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, Rosa María. Los políticos tienen que pensar en los derechos humanos. La vida de la gente está primero. La vida de la gente está primero en todo sentido, y se pueden establecer políticas de diversos tipos de acuerdo a la orientación del partido, pero la vida tiene que estar primero, la lucha contra la pandemia, ¿no? Y increíblemente, es algo que tiene que ver con la lucha contra la pandemia, porque el señor está muriéndose de COVID. Entonces tendría que tenerse en cuenta todos esos elementos, y espero que esa crisis termine pronto, porque estamos viendo unas escenas espantosas, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente se nos quedó el tiempo corto para este panorama que se fue de la región y llegó hasta España, además. Sí, Abel. Bien, Ramiro tiene contacto con colegas de la región. ¿Cómo los periodistas y la gente que está afuera, cómo está viendo al Perú en este momento que estamos pasando? Bueno, rápidamente, es bien interesante, porque yo continuamente converso con mis colegas de la región por la naturaleza de mi trabajo, y ven con sorpresa lo que está pasando en el Perú, ¿no? No se explican cómo estos dos personajes políticos han llegado a la segunda vuelta, y hay que explicarle de comienzo, mira, sacaron una baja votación, ¿no? En un momento en que el sistema político se había convertido en un archipiélago, ¿no? Y ahora están en la segunda vuelta dos candidatos que no tuvieron una votación mayoritaria. Eso lo diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, en Bolivia, donde Chávez o Evo Morales llegan con una votación arrasadora y con mayoría parlamentaria. No es el caso. Y creo que la tensión muy triste que estamos viviendo, que ha llevado, como tú sabes, hasta el fútbol, a la iglesia, ¿no? Cosa que creo que debería evitarse, ¿no? Está produciendo una tensión social que, fíjate, yo, si me permites rápidamente, Rosa María, yo de verdad llamaría a la gente que se calme, ¿no? A que tome las cosas con calma y que reflexione. No podemos estar en esa tensión social, esa guerra de odio digital o real, en medio de una pandemia, además. En medio de una pandemia. Yo creo que habría que tomar las cosas con calma y pensar, reflexionar, tomar una decisión cada quien informándose, entendiendo, y no odiando, no molestándose, no condenando, no insultando, porque eso es nocivo, nos está haciendo daño a todos, ¿no? Y eso me parece que hay que evitarlo, ¿no? Mira, la única buena noticia en ese sentido es que felizmente falta poco. Faltan un poco más de 2 semanas y nos libramos de esta cosa. No me importa quién salga, lo único que quiero es que acabe, como dice mucha gente. Ya, por Dios, esto es pleito sobre pleito. El otro día bromeaba en Perú que decía, bueno, me da ganas de dormir y levantarme el 7 de junio cuando ya todo pasó, y de pronto me voy a encontrar que uno de los candidatos no acepta la derrota. Entonces va a empezar otro ciclo que puede ser terrible, ¿no? Y me parece espero que no suceda, Ramiro, la verdad, espero que esta vez no suceda, porque de verdad sería muy, muy difícil para el país volver a tener lo que tuvimos en 2016, sería inaceptable, de verdad que sí, porque eso es el origen de todos los problemas de inestabilidad política que hemos tenido. Que ya nos dejaría a todos exhaustos. No sé si te pasa, Rosa María, y seguramente los amigos oyentes, y yo ya hasta me agoto psicológicamente, ¿no? Porque es el nivel de tensión, de estrés. Ya tenemos estrés con la pandemia. ¿Por qué alimentar ese estrés peleándonos de esa forma por la cuestión política? Y
causa conflicto, evidente, pero se puede procesar de otra manera. No es imposible dialogar, no es imposible ver, reflexionar. Abel, ahora sí nos tenemos que despedir. Van a ser las Muy bien. 9:20. Gracias a Ramiro Escobar. Ujú. Y nosotros nos vamos, pero regresamos mañana de todas maneras. Así Gracias, es. Ramiro. Gracias, nos vemos. Chao. Gracias, Ramiro. Nos vamos, Rosa María.